A ver ¿Seguimos? el siguiente fragmento, digamos, del informe que tiene que ver con los allanamientos nocturnos y con los militares en la seguridad. Vamos a ver. El sistema que nosotros llevamos adelante para derogar el precepto constitucional que no ha permitido los allanamientos nocturnos tiene el control parlamentario, primer elemento central. Segundo, los allanamientos nocturnos se van a hacer en un régimen de Estado de Derecho. Tercero, tiene el control del Poder Judicial. Es un juez que con una orden escrita y firmada va a tener que justificar que existen fundadas sospechas de que se está cometiendo un delito. Pero lo que genera el allanamiento nocturno, y esto lo han planteado policías y trabajadoras sociales, es que es sumamente violento el impacto al barrio que se genera. Por un lado, los sindicatos policiales dijeron que su seguridad no está garantizada en la noche y que ellos no están de acuerdo con llevarlo adelante, pero además nos plantearon las trabajadoras sociales que el impacto a los chiquilines es sumamente terrible. Habrá que tener las precauciones. Generalmente en todas partes del mundo hay adiestramiento a un cuerpo policial que se especializa en el tema allanamientos. Yo creo que hay que eliminar una norma constitucional que actualmente termina siendo una garantía para los delincuentes. Lo que nos parece es que es muy ineficiente, ¿no? Si realmente se quiere combatir el narcotráfico, pensar que se va a lograr a través del último eslabón del negocio, que es el punto de venta, ¿no? La boca donde se está vendiendo, no tiene como mucha lógica realmente, porque lo que sostiene el narcotráfico son las grandes financiaciones y los poderes que sostienen que las redes comerciales mundiales se sostengan, ¿no? Nuestro país es un país que es de pasada de la droga. Entonces, ¿por qué pensamos en los puntos de venta y no, por ejemplo, en mejorar todavía más las aduanas, ¿no? Que es donde más entra la carga de la droga a nuestro país? Las Fuerzas Armadas no están pensadas para eso, no es su función. Entonces tampoco están educadas y preparadas para eso. Y esto lo dijo el propio Carlos Silva, que es el presidente del Círculo Militar, salió a plantear justamente que su función no es la seguridad pública, sino resguardar la soberanía nacional. Entonces ahí ya encontramos un conflicto, ¿no? ¿Por qué no pensar en la policía y en mejorar la policía y sí pensar en otra institución que no le corresponde la seguridad ciudadana, que se empieza a meter a cabo? Yo creo que es posible y es necesario dos fuerzas, como existe en Europa. Una fuerza de componente policial, que es abrumadoramente mayoritaria, y una fuerza de composición distinta con bandos diferentes. Queremos aplicar lo que se aplica con éxito en España, en Italia, en Holanda, en Portugal, en Francia, en donde coexiste el Ministerio del Interior y usted ve en todas las plazas públicas que existen efectivos del ejército vestidos de uniforme del ejército y con incluso material del propio ejército y coexisten perfectamente. Se me dirá que es para el terrorismo y todo eso, pero ejercen funciones de prevención y de disuasión. También varios organismos internacionales como las Naciones Unidas plantean justamente la necesidad de separar las dos fuerzas. Eso es algo que estaría bueno también tener presente. Y además mirar un poco lo regional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando las Fuerzas Armadas entran a intervenir en la seguridad pública? Que lo que nos demuestra Latinoamérica es el aumento de la violencia, ¿no? Esto pasa en México, que están a cargo de la lucha contra el narcotráfico y lleva 27.000 desaparecidos. En Río de Janeiro se hicieron cargo de la seguridad pública y llevan 1.300 personas muertas por las Fuerzas Armadas en este año nada más, ¿no? Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Colombia, Chile, ni hablar, Ecuador, ¿no? Son un montón de cosas que también está bueno que lo tengamos presente. ¿Y por qué hablamos de Latinoamérica? Porque ahí el senador Larrañaga plantea que en realidad nuestras fuerzas, nuestra Guardia Nacional sería distinta, ¿no? Sería más parecida a la europea. Sería más parecida a la europea, ¿no? Y ahí está bueno saber que en realidad la europea está pensada para el terrorismo, algo que en Latinoamérica no pasa. Por supuesto que nosotros hablamos con el sindicato policial y hablamos con la policía y por supuesto que yo hablé con mandos del ejército también. ¿Y por qué no están de acuerdo? Pero y bueno, porque cada uno querrá cuidar su chacra. Pero a mí me parece que este tipo de medidas
están por encima de los sectores que puedan vincular tanto al Ministerio del Interior como a las propias Fuerzas Armadas. Esto es un tema de interés nacional, de interés de los uruguayos, de interés del país. Las soluciones al problema no van a generar ningún cambio. Eso es como lo que nosotros hemos estado planteando y lo que sabemos por los registros de nuestro propio país. El aumento de penas no generó que el delito bajara. La Guardia Republicana, que ya tiene militares ya están patrullando las calles, no generó que el delito bajara. La sensación de inseguridad sigue aumentando y tenemos cada vez más privados de libertad. Yo creo que no va a ser un efecto milagroso de la noche a la mañana, pero seguramente va a tener elementos que van a permitir disminuir toda una temática criminal que es preocupante. Bueno, vamos por partes. Arranquemos con los allanamientos nocturnos, que es, digamos, lo primero de este segundo fragmento, que es importante decir, estamos hablando de allanamientos nocturnos con orden judicial. No es cuestión de que no es que tienen poder, no claro, es que los militares tienen el poder de entrar a tu casa. Así, como así, digo, ¿no? Sí, también es el punto, y es importante decirlo, que necesita una modificación de la Constitución, y es por este punto que hay que modificar la Constitución. Es importante. Esto haría, el artículo 11 en realidad es el que establece la garantía general, esto de que no se permita el allanamiento nocturno, que solo ocurre aquí y en Portugal. Bueno, que no se permita este allanamiento, ahí hay que reformar la Constitución. Solo en las constituciones de Uruguay y de Portugal, sigue existiendo en el mundo esta cuestión con el allanamiento nocturno. Esta cuestión con el allanamiento nocturno. Lo que se dice desde la contrarreforma es que en verdad es ineficiente porque combatir el punto de venta, luego la yo estoy haciendo abogado del diablo. Perdón. Termino el argumento de lo que es el no a la reforma, un poco para contraponer, ¿no? Porque un poco la idea es que, sobre todo los que tienen dudas, porque hay que quienes entiendan bien que entiendan bien para dónde vamos. Entonces, desde un lado lo que se dice es que es ineficiente, que se va a atacar a un punto, luego ese punto, el punto de venta, ese punto se va a volver a instalar. Y eso, bueno, y después otro punto importante que manejan es que no se recomienda que, por ejemplo, los allanamientos nocturnos para los niños, por ejemplo, u otras personas del barrio. Dice que eso puede ser muy, muy traumático para ellos, entonces que tampoco es una medida que se recomienda, y que el allanamiento que existe actualmente, bueno, hay que reforzar, lo que decía Daniela era que hay que reforzar otros ejes de la cadena. Claro, del narcotráfico, como por ejemplo la salida. Pero mirá el mensaje que llegó, pero mirá el mensaje que llegó de esta persona con respecto a eso. Dice, los allanamientos nocturnos también nos sirven como herramienta para las denuncias de violencia de género. Cuando el agresor entra en la noche, como ya sucedió en un caso, un hombre que, bueno, horrible lo que dice, arrancó la lengua, cuerdas vocales a la mujer. Todo eso sucedió en la noche, mientras la policía afuera esperaba que amaneciera para entrar y salvar a la víctima. Pregunto, quizás los que están en contra, ¿tienen algo para discutirlo? Bueno, ¿viste? La gente son también... Casos muy puntuales, ¿no? Son puntuales. Me quedo con una cosa que decía Buquet, que decía que bueno, combatir en realidad los puntos de venta, de alguna manera estos se van cambiando y no es tan efectivo en la lucha contra el narcotráfico, que sin duda habría que atacar más lo que es la aduana, por ejemplo, que es por donde entra. Que en realidad lo ideal sería que se atacara todo, digamos, ¿no? Para poder pelear contra el narcotráfico. No es una cosa excluyente de la otra, me parece. Yo tenía ganas... No lo pone, esta medida no está por lo pronto. No está lo de aduana. Exactamente, eso es lo que... Yo tenía ganas de comentar este punto desde hace rato, porque decir que Uruguay es solo un lugar de pasaje de droga es no contemplar lo que les está pasando en los barrios y no contemplar cuál es el caballito de batalla de este gobierno, que es justamente sacar a la gente que ocupa casas, sacar a la gente que hace microtráfico. No grandes narcotraficantes, a los que están agarrando, sacando, devolviéndole los hogares a los otros, o por lo menos resolviéndole la situación espantosa que viven, no es a grandes narcotraficantes, es a narcotraficantes de diferentes barrios, es a bandas narcos. Entonces, decir que somos solo un lugar de pasaje de droga
es como desestimar toda esta parte. A Yo no digo desconocer que los allanamientos nocturnos sean la solución y no estoy en defensa de la reforma. Lo que digo es que eso como argumento me parece muy débil. Claro, los allanamientos, lo que sí se plantea desde organizaciones sociales y desde expertos en el tema es que allanar nocturnamente significa un montón de riesgos. Esto no se vio, pero sí se lo preguntamos a Larrañaga. Bueno, ok, esto va a necesitar más presupuesto. Y Jorge lo que nos decía es, no, hay que reacomodarlo. Bien, hay que saber bien, porque hay que preparar a esas fuerzas, hay que tener el dispositivo necesario para allanar nocturnamente también. Sí, Entonces claro. eso también tiene que estar previsto, no se ve exactamente de la reforma, entonces lo que también se maneja es que hay algunas dudas que quedan de cómo se va a implementar efectivamente los allanamientos nocturnos, que está bien este argumento que mencionaban ustedes. Lo otro es, bueno, cómo efectivamente se va a hacer. Práctica, ¿no? Claro, y ahí las seguridades que hay que tener, y bueno, todo esto que hablaban algunos de la contrarreforma de los daños colaterales que tal vez La pueden familia, los existir. niños, en fin. Sí, para Ah. niños, por ejemplo, puede ser muy traumático. Imagínense Claro. también que Sí, sí, sí. entre la policía, un niño, está bien, es hijo de una persona que está cometiendo un delito de narcotráfico, pero no deja de ser un niño. Entonces también hay que velar por la seguridad de gente que no está formando Es que lo parte que de pasa la que, cadena, ¿no? Siempre Sí. sucede, Digo, por lo no, menos no tenerlo- todo es tan tenerlo blanco sobre la ni mesa. todo es tan negro, ¿no? Porque Exacto. sin duda uno se pone a pensar por ejemplo, en un punto de venta de droga, cualquiera sea de ellas, y hay un niño viviendo ahí. Ya no lo está Entonces vos decís, cuidando. en realidad, Claro. ¿qué vida es para ese niño? Sí, ¿No? sí. Viviendo en ese Ya lo está entorno. cuidando, decís vos, claro. Claro, por otro lado decís, por supuesto que puede ser, debe ser tremendamente traumático para un niño vivir un allanamiento nocturno. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio en el medio? O sea, me parece que es importante, en caso de, como sea, cuál es la puesta en práctica Exacto. y cómo se viabiliza como para contemplar las dos cosas. Porque Que es muy una no importante. es mejor que la otra. Que un niño Recordemos- viva en un punto de venta de narcotráfico, que me disculpen, pero es espantoso. Y que un niño viva un allanamiento en su casa, es igual de espantoso. Recordemos que esta reforma de la Constitución implica que después no hay una reglamentación del Poder Ejecutivo, lo que hay son leyes que después hacen cómo se efectiviza esto. O sea que esto va a pasar al Palacio Legislativo para ver cómo se va a implementar. Hay disposiciones Claro. que empiezan a regir inmediatamente y hay otras que sí, como decías vos, tienen que pasar Esa de los allanamientos nocturnos por es el una. sí, claro, Sí. porque bueno, se reforma la Constitución, que repito, este es el punto, el motivo por el cual se reforma la Constitución, por el cual estamos poniendo la papeleta. Y otra cosa importante, y después si quieren vamos al de la Guardia Sí. Nacional con militares, lo que es importante es, si yo estoy de acuerdo con 3 de estas medidas y con una no estoy de acuerdo, bueno, opto o por no votar, o si voto todo. Apoyás ¿No? todo. Claro. Se apoya todo. Y esto también es importante porque a veces, y esto nos preguntaban y nos decían, bueno, si voto por una sola, yo estoy de acuerdo solo con los allanamientos nocturnos. Bueno, pero vas a votar todo. Y eso también está bueno que No por se lo menos puede. se sepa, ¿no? Que Exacto. la idea nuestra desde acá Obvio. es el Porque también hay informar. un tema, por ejemplo, los delitos graves, ¿cuáles son? Claro. Exacto. O sea, ¿qué es considerado un delito grave? Porque si un delito grave es, no sé, hacer microtráfico, Claro, ponele. que no es. Pero ponele, sí. no sé, o sea, ¿cuáles son los límites de esto? Y esto se ve solo en cómo después se Totalmente. integra esto en la Totalmente. situación real. Y Seguro. también a los efectos de lo práctico del domingo, quienes no quieran votar la reforma no tienen que introducir Nada. nada. Los que quieran votar la reforma tienen que introducir una papeleta que Exacto. dice sí. Exactamente. Y tienen que ver exactamente que sea la papeleta de esta reforma y no de una reforma anterior, porque también ese es algo Sí. que a veces, sucede. ¿La ¿Podemos verla? podemos ¿La ver? tenemos por ahí? tenemos acá? Sí, Vamos a sí. mostrarla. Mostrala. A ver si la ven, por favor. La Tiene fecha. Es importante que miren la fecha aquí abajo, que señala 27 de octubre de 2019, y estaría bueno igual que leyeran el texto, Sí, que se para lea y que- asegurarse que sea la papeleta de esta. En general la gente lleva la Sí, papeleta, pero- ¿no? Lleva las hojas de votación, las lleva. Trate de constatar justamente esto, el 27 de octubre de 2019, que lo diga aquí abajo. Y también se puede votar solo. Exacto, Si uno querés puede ir a apoyar- votar, no, por ejemplo, no quiere votar ningún candidato a Sí. presidente ni órgano legislativo, pero quiere votar por el sí, pone la papeleta, solo eso. Y Sí, ahí está. Digo porque Ahora, estos días estamos sí. hablando de todas las posibilidades. Por ejemplo, si pone una lista y y quiere manifestarse en contra o lo que sea y pone una papeleta rota o lo que sea, se anula el voto entero. Se anula todo Eso lo que es está dentro del importante. sobre y eso también es importante, ¿no? Por Quien se quiera supuesto. manifestar en contra de la reforma,
no pone la ponga- No papeleta pone y ya nada, está. pero no por bronca ponga el sí roto porque anula el voto el otro, ¿me entiende? Exactamente. El otro lo anula, entonces no lo ponga. Exactamente. Bien. Y bueno, el otro punto, que es el punto, bueno, estos La dos Guardia puntos, estos dos Nacional puntos que con tocamos militares. ahora son los más complejos y los que han traído también más, blanco y Provocan negro, ¿no? ebullición en la gente, claro. Las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. ¿Ayudan? ¿No ayudan? Por un lado se dice lo que decía... Es Guardia Nacional con militares. Con militares, exactamente, que se traduce en si las Fuerzas Armadas pueden estar dentro de la seguridad pública. Desde un lado, lo que se dice es que, bueno, es esta creación de esta Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública en todo el territorio nacional. Eso es lo que se quiere, ¿no? Y lo que planteaba Larrañaga es particularmente que es parecido o similar al europeo. El europeo, ¿no? España, Francia, como Exacto, decía lo que él. se dice desde la contrarreforma es que este tipo de propuestas en Medidas. cuanto a la seguridad, claro, es para combatir el terrorismo y no para combatir el narcotráfico, o sea que serían ejes distintos y es a lo que apuntan. Y luego, bueno, desde la Organización de las Naciones Unidas se plantea la necesidad de separar estas dos fuerzas. Entonces, bueno, desde un lado dicen que sí, que puede ayudar, desde el otro lado advierten que no es efectivo y que la reforma no va a ser efectiva. Lo que veíamos al final que dice es, desde un lado se piensa que sí, que puede mejorar la seguridad pública, que no va a ser inmediato, eso lo decía Larrañaga, lo decía claramente, y desde el otro lado, bueno, decían que no, que en realidad vivir sin miedo, todos queremos vivir sin miedo, pero bueno, que esta reforma no va a ser la solución a los problemas de seguridad que hoy tenemos en el país. Habrá que ver el domingo. ¿Qué Lo deciden que les los recomiendo ciudadanos? es sentarse, si realmente se tiene dudas, ahí se sientan a leer lo que dice la reforma, lo que dice la contrarreforma, intentar entender argumentos y buscar a ver realmente qué nos convence más, si votar o no votar. Les cuento algo que no olvidamos, una puntualización, que es que si uno pone una apócrifa del sí, o sea, una del sí que es de otro plebiscito, no anula el voto. Eso es bueno Bien. saberlo. Bien. O sea, una apócrifa no anula el voto. Apócrifa quiere decir que no es la correcta. Estamos, Bien, o sea, perfecto. no la puedes romper ni Que nada, pueden porque ahí andar sí, pero... dando vueltas. ¿está? Sí, sí, sí. Eso es importante. Y seguro nosotros, aparte, ustedes van a estar en realidad con más dudas que surgieron con corte electoral de todo lo que van a ser las elecciones. Además, porque hay un montón de dudas también. Todo Totalmente. un tema. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir a un corte velocísimo. Muchísimas gracias, Gracias. Tania, por estar chiquilinas, acá con un placer. nosotras. Un placer, un gran placer.